Hola, en este video les quiero dar unas breves recomendaciones para su tarea. Así que les voy a compartir mi pantalla. Vale. Entonces, el ejercicio 1 nos dice que están dos conjuntos A y B en R2, distintos del vacío, y al tomar su producto cartesiano A cruz B, debemos demostrar que, primero, el primer inciso dice que si A y B son acotados, entonces A cruz B es acotado. Eso se sigue de la definición. Eh, Cada que hagan una demostración, tengan claras las hipótesis, a lo que quieren llegar y busquen el camino, ¿no? El camino no es tan largo, solo necesita la definición de ser acotados. Em, el inciso 2 es un ejercicio muy bonito, pero también un poco complicado porque realmente se puede resolver con la propiedad que ustedes quieran sobre los cerrados. Por ejemplo, nosotros definimos a cerrados como aquellos cuyo complemento es abierto, y esa definición suele ser muy útil para demostrar que algo es cerrado, pero resulta que hay demasiados casos en este problema y eso no es tan sencillo. O sea, lo pueden hacer. Realmente yo creo que es algo que les ayuda a ir entendiendo mejor estos conceptos y agarrando más experiencia. Sin embargo, yo la forma en la que veo que se puede resolver más fácilmente este problema es utilizando unos resultados que vieron en su no tarea 1, ¿no? Durante el primer parcial, y en particular el quinto inciso que dice que X está en la cerradura, sí y solo sí ocurre eso, ¿no? Entonces, un conjunto A es cerrado, sí y solo sí, para todo X en A, existe una sucesión contenida en A, tal que límite cuando n tiende a infinito de A sub n es igual a X. Entonces, ¿por qué para mí esa es la forma de resolverlo más corta? Pues porque digamos que tenemos, en vez de conjuntos en R2, conjuntos en R, ¿no? Los cerrados en R y conexos, ¿no? Porque pues yo podría tomarme estos dos intervalos cerrados y juntos me dan un conjunto cerrado, ¿no? Si ambos les llamo A. Pero pues por facilidad vamos a tomar solamente un intervalo cerrado. Este es A y este de aquí es B. Entonces, su producto cartesiano serían estos puntos que hay aquí, que de hecho justo forman un rectángulo, ¿no? Entonces, ¿cómo se demostraría esto? Bueno, pues queremos demostrar que A cruz B es cerrado, entonces basta tomar cualquier punto X y ver que lo podemos conseguir a través de una sucesión que llegue a ese punto, ¿no? Una sucesión que viva siempre en A y que caiga en ese punto. Entonces, pues el truco está en utilizar que A y B son cerrados y eso nos dan dos sucesiones, ¿no? Para caer en X, Y en U, V. Y eso también propone una sucesión en R4 que ahora converja a, pues, digamos, este punto X, Y, U, V, ¿cierto? Entonces, creo que esa es la forma más sencilla de demostrar este inciso. Y el inciso 3 pues está muy directo. Este, solamente, solamente utilizando la definición de que algo sea conexo por trayectorias. Eso, pues tienen que repasar la definición y es muy directo. Ahora vamos con el ejercicio 2. El primer hint que tengo para este ejercicio es recordar la demostración análoga para funciones de una sola variable. Utiliza el teorema del valor medio. Es decir, que f de b menos f de a entre b menos a es igual a f' de c para alguna c en a, b. ¿Cuáles son las hipótesis que hay en f? Pues
si F es de clase C1, ¿no? Y pues esa justo es una hipótesis que tienen, pero ahora para una función de varias variables. El segundo hint que les doy es pues utilizar las hipótesis, ¿no? En particular, esta de aquí, ¿no? Por algo nos la da. Vale. El tercer problema les pide encontrar todos los puntos críticos de F y decidir con el hessiano si son máximos, mínimos o sillas. Eso ya lo vimos en el parcial pasado. Entonces, para este ejercicio lo que yo les quiero dar es más bien una interpretación geométrica de este conjunto, porque pues la verdad es muy fácil de obtenerlo, pero pues ¿para qué nos servirían conocer esos puntos, no? O sea, ¿qué nos dicen sobre la función? Y pues esto de aquí, si se dan cuenta, es el término del hessiano, su determinante, que es el que se utiliza para conocer el criterio, ¿no? ¿Y qué significa que ese determinante sea cero? Bueno, pues si recuerdan, en funciones de una sola variable, el término que nos importa, si es igual a cero o positivo o negativo, es la segunda derivada, ¿no? Y la segunda derivada tiene que ver con la concavidad. Si es mayor que cero, pues entonces tenemos algo que es conexo, ¿no? Convexo, perdón. Y si es negativo, tenemos algo que es cóncavo, ¿no? Ay, perdón, justo al final le añadí una parte que no era cóncava, ¿no? En cuanto yo hago esto, aquí de esta parte se hace cóncava, le pongo positivo porque la segunda derivada sería positiva y de este lado sería negativa. Entonces, como la segunda derivada además es por ejemplo, en esta función y normalmente muchas funciones de una sola variable, la segunda derivada es continua, entonces tiene que pasar por aquí en un punto que es igual a cero, ¿no? Entonces, esos puntos con segunda derivada igual a cero son puntos en donde cambia la concavidad, ¿no? Es decir, si yo tengo aquí esta función, entonces como por aquí es cuando pasa de ser como un vasito que está hacia arriba, es decir, una parte que sea convexa o cóncava hacia arriba, y una parte pasa a ser una parte que va hacia abajo, que es cóncava hacia abajo, ¿no? Y bueno, pues, entonces, ¿cómo se vería esto dibujándolo en Desmos? Bueno, pues resulta que estos son los puntos en donde justo cambia la concavidad. Y se nota que sí es cierto, ¿no? Porque de este lado, del lado izquierdo, el determinante se ve que es positivo, porque justo como que se puede aproximar una cuádrica, bueno, ¿cómo se le llama? Un paraboloide que va hacia arriba, y del lado derecho se ajusta un paraboloide que va hacia abajo. Entonces, es bonita la interpretación geométrica, creo que siempre es importante tratar de buscarla en los problemas. El ejercicio 4 les pide simplemente comprobar con dos funciones, ambas de R2 a R2, que funciona la regla de la cadena, ¿no? Entonces, creo que lo más importante es recordar la definición de la matriz jacobiana y calcularla y comprobar que sus cálculos uno y 2 den iguales. Ahora, el problema 5 creo que está muy entretenido porque la definición de que un conjunto sea compacto suele ser al inicio muy extravagante. Creo que al inicio es más fácil ver cuándo un conjunto no es compacto y este ejercicio permite que uno tenga esa intuición. Además, hoy vieron un teorema, el teorema de Heim-Borel, que realmente les da una caracterización de los conjuntos compactos en Rn, ¿no? Un conjunto es compacto en Rn, sí y solo sí es cerrado y acotado. Entonces, pues aquí abajo tenemos un ejemplo, ¿no? De un conjunto que se ve que es compacto porque es cerrado y acotado. Y recordemos lo que significa que exista una cubierta abierta, ¿no? Una cubierta abierta simplemente es una colección de conjuntos, eh, C1, C2 y así hasta C5. Y toda esta colección, pues, es una cubierta. Y es abierta porque cada uno de esos conjuntos es abierta. Entonces, ¿por qué decimos que se llama cubierta? Pues porque cubre a nuestro conjunto de interés. Y un conjunto es compacto si para cualquier cubierta abierta existe una subcubierta finita, ¿no? Entonces, ahorita tenemos una cubierta abierta, pero
vamos a ver un ejemplo en donde demostramos que un conjunto no es compacto. Así que lo que voy a hacer es tomarme el conjunto que va de cero cerrado al uno abierto, ¿no? Entonces, ese conjunto sería el cero sí está contemplado, pero el uno aquí no. Y sería todo esto de aquí adentro. Vale. Entonces, ya sabemos por el teorema de Hemborel que no va a ser compacto. Sin embargo, lo que nos pide el problema es realmente hacerlo con la definición de cubiertas abiertas, ¿no? Entonces, yo debo de proponer una cubierta abierta que cubra efectivamente a este conjunto, pero que no exista una subcubierta finita. Ahora, ¿cuál sería la forma en la que no lo conseguiría? Pues vamos a proponer una cubierta abierta. Digamos que tomo de centro al uno y empiezo a tomar bolas, ¿no? Que en este caso las bolas en R serían vecindades, ¿no? Por ejemplo, esta es la primera vecindad con cierto radio, ¿no? Y después tomo un radio un poquito más grande, después un radio más grande y me empiezo a acercar, ¿no? Entonces aquí estoy ya proponiendo como que mis conjuntos que espero que al unirlos todos me contengan a mi conjunto. Sin embargo, si llego a pasarme, ¿no? Entonces estaría ya conteniendo todo y ese conjunto rojo ya sería una única cubierta él solito. Así que mi cubierta sí tendría una subcubierta finita que cubra todo mi conjunto. Entonces, no vamos a tener que pasarnos, ¿no? Siempre vamos a tener que quedarnos a un pelito de terminar. Pero si yo quiero acercarme a este punto, como este punto sí está en el conjunto, al tomar la unión de todos estos cubiertas, es la unión de i igual a uno hasta infinito de ui, va a resultar que esto no va a contener a mi conjunto 0, 1. ¿Por qué? Pues porque aquí no va a estar el 0, ¿no? Nunca lo voy a poder conseguir uniendo, porque el 0 no va a estar en ninguna de estas mm, elementos, ¿no? En estos conjuntos abiertos. Entonces, como que no vale la pena irme aproximando al 0, y de hecho tiene sentido porque, pues, en donde debe quebrarse la condición de ser compacto es aquí, en el 1, ¿no? Porque ahí es como que mi conjunto en donde pierde la propiedad de ser cerrado, porque le falta un pedacito de su frontera. Entonces vamos a regresarnos y ahora lo que vamos a hacer es proponer bolas, vecindades, a partir de el 0, ¿no? Entonces aquí, de nuevo, empiezo a proponer mis bolas con radios cada vez más grandes, que de hecho, pues, terminaría siendo mi cubierta abierta igual a todo el conjunto de bolitas de radio 1 menos 1 entre n y centradas en cero, tal que n está en los naturales. Entonces, esta es una cubierta abierta y además es infinita, ¿no? ¿Será que yo puedo obtener una subcubierta finita que siga cubriendo mi conjunto 0,1? Pues va a resultar que no. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a hacer la demostración muy brevemente. Entonces, primero notemos que, o sea, primero uno tendría que demostrar que efectivamente esta es una cubierta abierta, ¿no? Es decir, que se da esta contención de la unión de i igual a 1 hasta infinito de todas estas bolas, me contiene al conjunto de interés. Entonces, una vez que demuestran eso, este, ¿cómo le hacemos para demostrar que no puede existir una subcubierta abierta, finita, ¿no? Bueno, pues supongamos que existe, ¿no? Entonces, este, digamos que están todos esas bolas indexadas, entonces, del N1, ¿no? Hasta un NK, ¿no? Bueno, más bien, sí, sí, NK, ¿no? Entonces, estas son ya todas mis bolas que resultan ser también una cubierta abierta.
Bueno, pues resulta que si yo tomo el máximo de estos naturales, entonces n mayúscula igual al máximo de n1, n2 y así sucesivamente hasta nk. Entonces esa bola va a ser la más grande de todas, ¿no? Esta bola va a contener a todas las demás, ¿cierto? A la bola de 1 - 1 entre n y, ¿no? Con y cualquier índice entre k y 1. Entonces, eso significaría, como esto cubre a, al 0,1, eso es lo que estamos suponiendo, entonces ocurre esta contención, igual a bueno, más bien con los índices n1, n2 y así sucesivamente hasta nk de estas bolas, ¿no? 1 - 1 entre n, 0. Pero estamos viendo que todas estas bolas están contenidas por la bola más grande, que es esta de aquí. Pero resulta que si yo tomo una bola con un radio que no sea 1, entonces eso me estaría dando, lo voy a colorear de rojo. Entonces eso me estaría dando una bola que, por ejemplo, tendría este radio. Y se dan cuenta, no va a alcanzar algunos puntos de mi conjunto. Entonces ahí ya llegamos a una contradicción, ¿no? Estamos viendo que en realidad no puedo obtener una subcubierta abierta, finita. Entonces, este, revisen esta demostración si algo no les quedó claro, pero además aquí les dejo, digamos, el hint mayor, que es que todos estos problemas que a ustedes les dejaron van a poder demostrar que que no son compactos utilizando este lemita, digamos. Entonces, este, como necesitan utilizar la definición de cubiertas abiertas, quizás no puedan simplemente demostrar este lema y usarlo ya siempre, ¿no? Como para hacer el ejercicio muy, muy rápido. O sea, esa sería una opción, pero quizás no puedan, ¿no? Porque el problema les pide utilizar la definición con cubiertas abiertas. Pero si ustedes logran entender cómo se demuestra este lema, y de hecho, pues lo conveniente para demostrarlo es el regreso, ¿no? O sea, hacerlo por contrapuesta. Bueno, en vez de el regreso, más bien le voy a poner por contrapuesta. Entonces van a entender muy fácilmente cómo se tiene que demostrar que cada uno de los conjuntos que les dieran no es compacto. La única dificultad va a ser encontrar estas cubiertas abiertas. Bueno, entonces les dejo que lo chequen. Y el problema 6 es muy sencillo. Aquí la única recomendación que les voy a dar es que si G que va de A subconjunto de R2 a, a R es continua, entonces sabemos que si vale positivo en algún punto, entonces sigue valiendo positivo para toda una vecindad de radio delta. Y además, pues que siga quedándose en el dominio, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más sencillo que tienen que utilizar y sale muy directo. Y para el ejercicio 7 necesitan utilizar que una función definida en un compacto alcanza siempre su máximo, ¿no? O sea, que funciones eh, mandan compactos en compactos. Ujú. Eso es realmente lo que tienen que utilizar. Entonces, G de un compacto es igual a un compacto. Entonces, por el teorema de Heim-Borel, de hecho, este compacto es acotado, ¿no? Y si G, de nuevo, va de R2 a R, entonces eso implica que G de X está acotada, ¿no? Por algún valor positivo. Y listo. Entonces, esas serían todas las recomendaciones. Si tienen
alguna duda en particular, me pueden mandar un correo y nos estamos viendo. Adiós.